Hola, hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito. Y gente, nos encontramos en Motor Town. Por esta ocasión vamos a comprar el nuevo vehículo, vamos a tunearlo. Ya saben que el nuevo vehículo es un camión, así que, gente, vamos a testear que también va este camión haciendo una pequeña carga. Va más que nada de parte como para hacer una review o primeras impresiones de este vehículo. Y por qué no testear una carga, así que vamos a iniciar. Bueno, amigos, les recuerdo que este es el camión que vamos a comprar. Vale 200,000 y seguramente necesiten más de nivel 50 o nivel 50 al menos en camionero para que puedan comprarlo. Se llama Lobo, es un heavy duty, 350 de caballos de fuerza con 13 velocidades, y vemos que su tracción parece ser trasera, gente, díganme si me equivoco. Ahí, como pueden ver, está la información. Y bueno, nosotros ya tendríamos nuestro camión ya listo, modificado. Vean ahí que eso sí es un poco bajo, gente, pero vean el interior, está bastante chido y me sorprende, la verdad. Uy, tengo bastantes grados de giro. Déjenme un segundo. Vale, ahora sí, gente, ya puedo girar el volante bastante. Así que pues vamos a ir hacia el puerto de Jeju, y justamente en esta parte vamos a conseguir una carga bastante interesante. Vamos a poner el container más grande. Así que, gentecita, con los 3 asientos que tiene este camión, vamos a arrancar hacia allá. Y como pueden ver ahí, pues es un camión bastante ágil. Creo que estaba bastante bueno en las curvas. Déjenme un segundo, que creo que hay un problema que no resolví. Y ahora sí nos vamos a poner. Y pues bueno, gente, aquí ya vamos. Ahí, como pueden ver, suena bastante chido. De hecho, tiene un sonido bastante diferente cuando entra el turbo. En las curvas, la verdad que por su forma, supongo yo, se comporta bastante bien. Y pues como pueden ver aquí, pues obviamente este vehículo justamente ya está modificado. Vamos a ver, vamos a llevarlo un poco así por fuera. Recuerden que estoy utilizando un volante, así que se me puede hacer un poco más controlable por esto. Apenas vamos en la tercera marcha y vean cómo vamos en 114 kilómetros. De hecho, tenemos que empezar a frenar, gente, o la vamos a empezar a pasar bastante mal. Es un vehículo que en este caso, en cuestión de velocidad, me está sorprendiendo. Se puede modificar para ambas cosas, tanto como para velocidad como para que tenga un poco más de torque, pero pues ustedes ya saben que aquí, o la gente que juegue constantemente este juego, sabe que el mapa no es precisamente pequeño y que, aunque parezca que no, las distancias se pueden hacer un poco extensas, así que siempre se agradece poder llevar buenas cargas a una buena velocidad. Eso sí, no he testeado mucho el consumo, pero como pueden ver, venimos a 100 kilómetros. De hecho, me está encantando este camión, gente. O sea, si tienen el dinero, que eso sí, recuerden que vale 200,000 este camión, pero si ustedes tienen el dinero, amigos, este camión literalmente les va a hacer la vida. Está muy bueno, la verdad, 100% recomendado. Aunque bueno, no lo estoy testeando aún en, ¿cómo se llama? En su trabajo principal, que sería prácticamente mover cargas, tener torque. Pero eso sí, la verdad no he agarrado antes un vehículo en este juego que permita agarrar las curvas a estas velocidades sin perder el control, como lo están viendo el día de hoy, gente. Igual que ustedes, yo estoy sorprendido. De hecho, no sé si me va a salir rentable ir tan rápido por la cuestión de las llantas y los frenos, pero la verdad da igual. Bueno, vean ahí como... Bueno, ahí sí nos salimos un poco, pero es que ya iba derrapando el vehículo, la verdad, ya era hora. No tardamos mucho en llegar, aproximadamente de la vía real 2 minutos, así que yo diría que está bastante bueno. Ya estamos muy cerca y, como pueden ver, hicimos el trayecto bastante rápido y el consumo de combustible fue muy bueno. Gente, pues no traigo tráiler, la verdad no tengo aún comprado un tráiler. También los frenos están bastante bien, responden bastante bien, pero tal vez lo estoy probando con velocidades no muy altas. Me gusta llevarlo un poquito así, pero vean, tiene una estética un poco no muy agradable, diría yo. Pero bueno, gente, vamos a entrar aquí al puertito de Jeju y vamos a conseguirnos una carga. Uy, creo que me pasé, o es por esta. A ver, creo que es por esta. Bueno, en este caso me apareció esta carga, que ustedes ya saben que es muy larga, es muy lejos, pero no la voy a hacer toda por respeto a ustedes, muchachos, porque de lo contrario no saldríamos de aquí nunca. Pero vean cómo empieza arrancando lento, bastante lento el camión. Ahí vamos full peso, se supone que es de las cargas más pesadas, pero aún así siento que lo está moviendo muchísimo mejor que otros camiones. Vean cómo da esas curvas, y recuerden que a este punto ya no podemos como tal estar metiendo segunda, ya que estas marchas son como para velocidad, así que tenemos que estar esperando a que prácticamente las revoluciones estén muy altas para que puedan subir. Y vean cómo se ve literalmente, uy,
Dios, aquí ya me pasé. Esta es mi primer carga, mi primer viaje con este vehículo. Y disculpen, gentecita, si a ustedes les gusta ver esto viendo el vehículo. Supongo que ustedes venían a ver el vehículo. Ahora vamos a hacer unas tomas, pero vamos a intentar salir por esta parte. Vean ahí cómo están subiendo las revoluciones. Y a lo que me refiero es que hay que esperar a que esté prácticamente en lo rojo para que no aparezca, o bueno, salga muerto el vehículo. Vamos a intentar hacerlo con buena velocidad esta curva, a ver si... miren eso, gente, cómo se gira la carga, pero no se desestabiliza la carga. Bueno, la forma del camión la verdad es que ayuda un montón. Eso sí, ustedes ya saben que prácticamente se puede llevar la carga haciendo drifting por la vía esta. Ahí como pueden ver, en primera va lo suficientemente bien. Yo supongo que este vehículo es así por cuestión de... Uy, Dios, no vi los direccionales, loco. Vamos muy rápido aún así para detectarlo. Y siento que el freno está bastante incrementado. O sea, piso el freno y de verdad que... Bueno, sí se detiene bastante bien, pero hombre, no quiero que pare tan bruscamente. Eso sí, espero que no me represente tanto problema llevar la carga así, tan revolucionado el vehículo. Quiero ver qué pasa si subo de marcha aquí en medio de la pendiente. Ahí estamos. Parece que no le está costando mucho, aunque sí, un poquito sí parece que sí. Pero pues no parece que las revoluciones bajen. Ahora sí están bajando. Pero quiero holdear un poco más, a ver si puede subir. Nada, ya no puedo más. 100% primera, y aunque no queramos, sí o sí hay que jugar con las marchas del vehículo. No podemos quedarnos todo el rato en primera, pero vean ahí, puede llevar su trayecto bastante fácil y es muy manejable por si ustedes quieren hacer cargas largas con trayectos bastante pues bruscos así en curvas. Y como les iba a mencionar hace rato, pues creo que este camión no serviría para llevarlo a la parte montañosa, no subiría por su forma plana. Bueno, subí de marcha, pero la verdad es que nos está costando la vida y la verdad es que ya la temperatura está bastante alta, pero vengo a tope de velocidad para tratar de sacar lo máximo y encender las luces. ¿Cómo se encendían las? Bueno, parece que las mapeé con el teclado, pero bueno, seguimos avanzando, gentecita. Ya bajó un poco la temperatura del motor. Aquí ya podemos meter segunda, supongo yo, porque aunque parezca que no, después de esto hay una bajada. Y como pueden ver, aquí ya vamos ganando un poco más de velocidad. De hecho, si subió otro poco más las revoluciones, ponemos tercera. Y aquí ya en la propia bajada, aunque las revoluciones estén bajas, nos va a ayudar 100% el terreno. Y como pueden ver, este camión está súper nuevo, solamente tiene 115 kilómetros, de hecho recién sacado del concesionario, y con esto ayudamos a que se nos baje un poco más la temperatura del motor. Pero vean, venimos a 120 kilómetros con cargas pesadas y no estamos teniendo problemas con desvíos o no se nos sale de control. Vean ahí, literal haciendo drift, nos estamos saliendo del camino. Esto sí les aseguro que está mal con el camión. Si se salen del camino, valiera un pito, porque este tipo de vehículos es para carretera. Ahí nos llevamos el árbol por delante. No pasa nada, gente, eso no nos causa ningún problema. Pero eso sí, recuerden que es porque estoy tratando de jugar así como de esta forma, tratando de ganar el máximo de velocidad posible. Y eso sí, no sé si nos vaya a dar para llegar a la otra parte del mapa, gentecita, pero confiamos en que sí. Aquí hacemos ilegalidad para cruzar de una vez y de forma más rápida. Y como pueden ver, en ningún momento estamos perdiendo el control del vehículo. Nos acomodamos porque lo que se viene ahora va a estar potente. Y como pueden ver, ya tomamos dirección al puente principal. Tremendo las revoluciones, que no las estaba queriendo subir porque no estaban mirando. Y bueno, no le he dado administración a mis buses. Supongo que tendré que hacerlo ahora en unos instantes. Pero bueno, gente, yo creo que vamos a dejar el videito una vez crucemos el puente, porque quiero ver cuánto nos vamos a demorar cruzando ese puente, mi gente. Aquí ya estamos subiendo, ya empieza, como pueden ver, la carrocería a moverse. Empiezan a bajar las revoluciones, pero esto no creo que dure mucho. Simplemente esperamos a que volvamos a estabilizarnos, ya que esto es cuestión de que había una pendiente, pero de resto ahora sigue incluso bajada. Y ahí supongo que vamos a poder meterle cuarta, si se puede, aunque supongo que sí, ya que el puente es bastante largo. Y aquí donde está ya no quiere subir más las revoluciones. No sé si pasar a la siguiente marcha, aunque lo dudo. Otro poquito más y podemos iniciar, porque ya la temperatura está subiendo muy
mucho. Ponemos tercera, vamos a ver. Y aquí ya empieza a mover. Empieza a subir muy poco a poco las revoluciones. Voy a intentar girar muy despacio el volante. Y así de esa forma, pues ustedes ya saben que intentar quitar hacer la menos fricción posible. No tiene pinta de que vayan a subir las revoluciones, la verdad. Allá al fondo ya se ve el puente. Y ahora espero a que empiecen a subir. Era justo lo que esperaba. Y por ahora vamos a 108 kilómetros. Recuerden, gente, que estoy probando la velocidad máxima, porque ya saben que esto es incontrolable del vehículo. Si se quiere configurar para que corra muchísimo, va a correr muchísimo y va a ser mucho más estable que muchos de los vehículos, por no decir cualquiera, porque la verdad he probado bastante y ninguno va tan bien como este. Vamos a 108 kilómetros, eso sí, con carga no es el más rápido, pero gente, a velocidades altas la verdad es que es muy controlable. Si ustedes hacen una configuración que tenga varias marchas, que ya saben que de por sí creo que puede tener 18, 16, pues ya simplemente que ustedes lo configuren de esa manera, y de esa forma el vehículo va a tener más torque y no va a tener estos problemas en que se muere en las primeras marchas por falta de revoluciones. Y pues eso es, gentecita. Como pueden ver, el puente está bastante largo, pero ya finalmente estamos llegando al otro lado. Y como pueden ver, sí se pone un poco más nervioso, pero vean que de todas formas, una vez agarramos el volante con fuerza, ya no hay tanto problema. Y como pueden ver, ya me empiezan a aparecer anuncios de vehículos míos de la empresa que necesitan asistencia. Eso sí, el hecho de que nuestra carga vaya andando hacia los lados tranquilamente no significa que debemos dejarla así. Por ejemplo, en el online, uy Dios, aquí ya no giró, o el involcable ha sido volcado. 1000 nos cuesta el chistecito por andar moveando para el video. Vamos a ver si puede arrancar en primera desde una pendiente. Yo supongo que no debe haber mucho problema, y tampoco estamos viendo muchos problemas con subir este lugar. Sí lo hace un poco más lento, pero la verdad no tarda en empezar a subir la velocidad. En cuanto entre el turbo ya verán que fácil sube. Nos gana una furgonetita bien pequeña, claro que sí. Y bueno, cabe recalcar que, o sea, ustedes están viendo cosas extremas, o sea, literal estamos viendo velocidades muy altas en un camión de estos, y que está remolcando cargas muy pesadas. O sea, literal, si ustedes lo que en lugar de hacer lo que yo estoy haciendo es configurarlo para que tenga fuerza, o en plan, si lo quieren dejar para correr está bien, pero con que le pongan cargas más pequeñas, este vehículo se va a reír de la vida y ustedes van a poder jugar sin ningún problema. Aquí aparcamos en la carretera, gente, y dejamos este videito por aquí. Claramente pues yo seguiré en el trayecto y seguramente en el futuro les esté haciendo directitos, haciendo algunas rutas y jugando otros juegos. Así que llenamos esto, y gente, espero que les haya gustado. Cualquier preguntita, cualquier cosa que ustedes me quieran dejar en los comentarios, estoy muy atento y leyéndolos a todos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.